la nueva oferta es la que se va a ver más afectada. Los proyectos que no se han lanzado, los empresarios estaban pensando, vamos a invertir este año en estos proyectos nuevos, eso pasa a revisión. ¿Por qué? Porque además del costo de la mano de obra, recordemos que este sector ensambla, ¿no? Las casas se hacen ensamblando materiales que les compramos a otros 34 sectores industriales, como el ladrillo, como la cerámica sanitaria, como los revestimientos, en fin, que también son muy intensivos en mano de obra. Entonces, ¿cómo va a haber una presión en precios de los insumos y va a haber una presión en el costo de la mano de obra? Nosotros estimamos que los costos de construcción, los costos directos de construcción de una vivienda en un proyecto nuevo que no se ha lanzado pueden estar hasta el 15%, pueden alcanzar hasta el 15% de incremento. Y eso es complicado porque pues, va a generar una disminución en la inversión, una disminución más grande de la oferta de vivienda en el país, y todos los economistas, no hay que ser de corriente izquierda o derecha, todos los economistas en el mundo coinciden en que las disminuciones bruscas en la oferta de vivienda en el mediano plazo las pagamos todos. ¿Cómo? Con incrementos en los precios de la vivienda nueva y de la usada, y también del mercado de arrendamientos. O sea, a los que vienen arriendo se les va a empezar a poner difícil si esta norma genera una caída importante en la oferta de vivienda, porque a menos oferta, con mayor demanda, en un lugar en un país donde se forman 370,000 familias nuevas en las ciudades, pues vamos a tener una presión inflacionaria que vamos a terminar pagando todos. Además de los efectos que tienen sobre el sector, que se ven bastantes, sobre todo por en materia de los costos y los lanzamientos hacia adelante, hay otra preocupación constante y es sobre las personas que deben escriturar y sobre todo aquellas de este año, donde se acerca de pronto un decreto, pero también subió más de 50 millones de pesos algunos de los topes de vivienda. ¿Qué decirles a aquellos compradores que escrituran este año, Guillermo? Bueno, aquí lo primero que hay que decir es que hay que diferenciar dos cosas. Primero, como ya lo mencionábamos en la primera pregunta, una cosa es la vivienda nueva, la nueva oferta, la que no ha salido al mercado, lo que se va a lanzar, lo que todavía no existe. Sí. Y otra cosa es lo que ya está en construcción. Y lo primero que tienen que saber las familias para su tranquilidad es que estos incrementos del salario mínimo que presionan en el incremento en los precios tope, y ya vamos a hablar de eso, en los precios tope, no genera ajustes automáticos en la misma magnitud, es decir, en el 23% en los precios que ya estaban negociados o pactados en los contratos. Y depende del estado del proyecto. Y para ilustrarlo, vamos a un extremo. Digamos que el proyecto de vivienda donde yo compré ya está terminado, lo terminaron en diciembre y me lo van a escriturar la otra semana. Allí no debería haber, bajo ninguna circunstancia, una alteración sustancial en los precios pactados, porque ese proyecto ya asumió, ya hundió los costos de la mano de obra y de los insumos con lo que se hizo. Y de ahí para allá, pues hay que empezar a mirar las diferentes condiciones en que se encuentran los proyectos, que ya tiene más del 70% de avance, tiene menos de un año en construcción, en donde seguramente se empiezan a modular y a compensar los impactos del costo de la mano de obra, pero no pensamos nosotros como sector, o como lo ha señalado el presidente Petro, aprovecharnos de este incremento tan alto del salario mínimo para trasladárselo y generar, digamos, un precio abusivo en contra de los hogares. Todo lo contrario, para la tranquilidad de las familias, nuestra posición como gremio, como constructores, es acompañarlos y ver la condición de cada uno, de acuerdo con su capacidad de ahorro, su capacidad de crédito, su posibilidad de tener un subsidio para que pueda terminar, ¿no?, de pagar su vivienda y acceder a su vivienda de acuerdo con el estado del proyecto. ¿Por qué? Porque al sector no le interesa, a los empresarios no les interesa que sigamos, ¿no?, generando, o que se sigan generando, porque eso no lo ha hecho el sector, que se sigan generando esos niveles de desistimientos tan altos que hemos visto en los 2 últimos años, que han sido unas cifras históricas. El año pasado 25,000 familias se bajaron del bus de la compra de vivienda, el año anterior fueron otras 31,000, y eso nosotros entendemos que genera una angustia, un estrés, una preocupación para los hogares que llevan 2, 3 años pagando una cuota inicial, y tampoco es negocio para el empresario. O sea, a nosotros no nos interesa que la gente se baje para venderlo a otro.
porque se pierde tiempo, se pierde trabajo y se generan más costos. Hay que acompañarlos, llevarlos y claramente, vuelvo y lo digo, el incremento en los topes del 23% de este año no implica un incremento automático, homogéneo, en las mismas magnitudes del precio y todo va a depender del estado del proyecto, de las fechas de escrituración y ya vemos con alegría como algunas constructoras en el país han salido a anunciar que los incrementos no van a llegar a esos niveles. Está presionando el mismo gobierno nacional por esas decisiones tan desproporcionadas en el incremento del salario mínimo. Ya para cerrar ese tema, justamente quería preguntarle, o más bien pedirle un consejo a las familias, porque he escuchado varias que dicen lo que está en el papel es lo que vale, y muchos firmaron compraventas diciendo que el máximo a cobrar sobre su vivienda para escrituras de este año es sobre el tope máximo permitido por la ley. ¿Cuál sería un consejo para las personas que están de pronto en esa situación? ¿Acercarse a la constructora y hablar? Claro que sí, y seguramente, como hemos visto en muchos casos, las constructoras también los van a buscar para contarles cuáles son las condiciones. Vuelvo y lo digo, no se puede generalizar porque todo depende de la condición particular de cada proyecto y de la condición particular de cada hogar y del negocio que se haya pactado entre las partes. Pero nuestro interés claramente, a diferencia de lo que piensa el gobierno, no es abusar de esta situación, sino todo lo contrario, acompañar a las familias para evitar que sigan creciendo los desistimientos que claramente hemos evidenciado por culpa del gobierno nacional, entre otras cosas, por la eliminación de Mi Casa Ya. Y estamos diciendo que es que aquí no estamos hablando solamente de los hogares que son los de menores ingresos, esto también le está pegando a la gente de la clase media, ¿no? A los de menores ingresos ya le quitaron el subsidio, a los de clase media pues, están generando presión en precios, en costos, y nuestra responsabilidad como sector es buscar cómo salir adelante, cómo manejar el impacto de esta nueva crisis que está generando el gobierno nacional. Hacia adelante, entonces, ¿cómo están trabajando ustedes? ¿Qué han pensado para poder seguir lanzando proyecto, iniciando obra, teniendo en cuenta todos estos retos, sobre todo en la vivienda de interés social y prioritario? ¿De pronto apuntarán a construir más novis? Bueno, los mercados siempre se acomodan, pero Paula, me gusta mucho tu pregunta, porque la verdad es que estamos desde finales del año pasado, desde la última semana de diciembre hasta ahora, todos los empresarios del sector de la construcción, los industriales, el sector financiero, tratando de dimensionar cuál va a ser el impacto real de esta medida. Y hay que decirlo así, realmente hoy nadie sabe hasta dónde se puede perjudicar la economía por estas decisiones del gobierno nacional. Por ahora, nuestro interés es empezar a revisar las dos condiciones que tenemos, la de los hogares que ya están en un proceso de compra con proyectos en construcción y la de la nueva oferta, que sin duda es la que más se va a perjudicar, y mirar cómo se acomoda el mercado. Finalmente, pues esto es un tema de que el mercado se pueda acomodar. Si esto implica que ya no se va a hacer más vivienda de interés social y toca hacer vivienda no bis, pues seguramente los empresarios van a ver cómo acomodan sus posibilidades de inversión y de asumir costos para generar vivienda. Pero eso nos lleva a una discusión diferente, que es el de la evaluación de las políticas públicas. Y sí sería muy triste que un país como Colombia, donde el 80% de los hogares gana hasta 4 salarios mínimos, donde requiere más vivienda de interés social. Recordemos que antes de que cambiaran las políticas de vivienda en el gobierno Santos, solo 4 de cada 10 viviendas que se vendían en Colombia eran de interés social, ¿no? Hasta que llegó el presidente Petro, donde eran casi 7, 8. Entonces, perder ese gran logro de que la oferta de vivienda en Colombia era la que estaba dirigida a los hogares que compran BIS, para volver a como estábamos después del UPAC, de la crisis del UPAC, que era hacer no BIS, pues va a tener un impacto social importante, porque lo que genera es exclusión de los hogares más pobres. Eso es lo que dicen todos los economistas, que es lo que estamos viendo con el salario mínimo y con el proyecto de decreto que propone el gobierno nacional, que digámoslo de frente, ¿no? Y francamente, es un decreto que busca imponer controles de precios a la vivienda de interés social, y todos sabemos, cualquier economista sabe, que eso es una muy mala política, porque al final todos pagamos los platos rotos de la caída de la oferta y de las distorsiones en precios en información que genera cuando el gobierno entra a poner a una entidad como la sociedad, como la Superintendencia de Industria y Comercio, como policía de los precios en Colombia.